Muy buenas tardes. Vamos a hablar en esta ocasión de lo que es la estadística aplicada a emprendimiento y gestión. 3500 a.C. se obtuvieron los primeros datos de población en el antiguo Egipto. En el siglo XVIII se empieza a hacer uso de la palabra estadística, en donde una gran cantidad de números recibe el nombre de datos. La estadística moderna se desarrolla a partir del siglo XX con los aportes de Clark Pearson. En la actualidad, la estadística es de gran importancia y guarda una estrecha relación sobre todo con lo que es mercado y ventas, ya que no solo ofrece información en hojas de cálculo, sino también nos permite pronosticar lo que va a ocurrir con eficiencia y eficacia. La estadística es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones, corregir procesos, todo esto en función y en beneficio de un emprendimiento o de la empresa. Estadística aplicada a emprendimiento y gestión. Definiciones de estadística. Es la rama de la matemática que se ocupa de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos históricos para ayudar a una toma de decisiones futuras. La estadística se clasifica en estadística descriptiva y estadística inferencial. Estadística descriptiva. Engloba técnicas que nos permiten realizar un análisis de las observaciones experimentales. Usualmente los datos son numéricos y lo que se pretende es obtener información para estimar comportamientos futuros. A la estadística descriptiva también se la conoce como estadística primaria. Obtenidos los datos de un grupo de observaciones experimentales, encuestas o analogías, nos enseña a ordenarlas y agruparlas adecuadamente de modo que se ofrezca una información lo más clara posible. Aquí tenemos un ejemplo de una encuesta, la cual expresa lo siguiente: encuesta para determinar el consumo de alimentos en el receso de la jornada escolar en los estudiantes de secundaria. La pregunta número 1 es: ¿el refrigerio que ingiere en el receso es adquirido en el bar de la institución, preparado en casa, vendedores ambulantes, tienda cercana? Una vez que se ha tabulado y organizado los datos, tenemos lo siguiente: adquirido en el bar de la institución escolar 48 estudiantes, preparado en casa 5 estudiantes, vendedores ambulantes 30 estudiantes, tienda cercana 27 estudiantes. Este es un claro ejemplo de lo que es la estadística descriptiva. La estadística inferencial se ocupa de llegar a conclusiones o inferencias acerca de las poblaciones a partir de los datos de las muestras extraídas de ellas. A la estadística inferencial también se le conoce como estadística derivada o secundaria. Con los datos observados y agrupados realizaremos ciertos cálculos, obteniendo así unas medidas que nos permiten interpretarlas. Tenemos el ejemplo número 1. El censo del 2010 INEC reveló que la edad promedio de los ecuatorianos es de X años. Ejemplo 2. La producción representativa durante el mes es de 1.100 litros de leche diarias. Vamos a continuar hablando qué es una variable. Se le llama variable a la característica de cualidad o cantidad que puede medirse u observarse de cualquier suceso o acción que presente o experimente un cambio. La podemos representar mediante las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z, o las primeras letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma y delta, y de la cual se puede asignar un valor cualquiera de un conjunto determinado de datos. Aquí hemos utilizado como ejemplos de variables el tiempo. Tiempo nos puede dar en horas, minutos, segundos. También he utilizado como ejemplo las páginas web, Google, Yahoo,
YouTube, etc. Cabe resaltar que para emprendimiento y gestión tenemos que tener en cuenta las variables ganan valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Aquí ya podemos hablar de variable independiente y variable dependiente. Con un ejemplo de variables. Aquí tenemos una hipótesis. La edad es el factor determinante en la selección de programas de televisión. No solamente podemos utilizar el término el término televisión, también podemos utilizarle tiempo en internet, tiempo de uso del celular, etcétera. De lo cual podemos deducir que la variable independiente es la edad y la variable dependiente es selección del programa de televisión. Es decir, los programas que se van a mirar en la televisión va a ser de acuerdo a la edad. Otro ejemplo. Las condiciones del ambiente físico de trabajo influyen en el rendimiento laboral del personal administrativo de la compañía TJ Consultores. La variable independiente, la falta de espacio en las oficinas, la carencia de mobiliario adecuado, las condiciones de equipos de trabajo y las variables dependientes, el rendimiento laboral. Es decir, de las variables independientes va a depender el rendimiento laboral, que puede ser bueno, malo, regular, etc. Vamos a hablar sobre las variables numéricas o cuantitativas. Son aquellas que se identifican con un valor numérico o que corresponden a aspectos que son medibles. Ejemplo, el tiempo de una llamada telefónica, el precio, tamaño. Las variables numéricas se dividen en variables numéricas discretas. Son aquellas que solamente toman valores enteros. Ejemplo, el número de hijos de cada familia, la cantidad de estudiantes por grupo, unidades de artículos vendidos. Aquí tenemos un ejemplo de los integrantes de un equipo de fútbol, en este caso de nuestra selección nacional. Variable numérica continua. Son aquellas que pueden tomar cualquier valor entre dos valores dados, es decir, el rango contiene no solo valores enteros, sino un intervalo, puede ser finito o infinito, de valores reales. Ejemplo, cronometrar una carrera de autos, la cantidad de azúcar para endulzar el jugo, la temperatura ambiental. Generalmente obtenemos este tipo de variables cuando trabajamos con unidades de masa, de volumen, de longitud. Variables categóricas o cualitativas. Son aquellas a las que no se les puede asignar o identificar con un valor numérico, sino con un aspecto, cualidad o característica que las distinga y que no se pueden medir, sino solo observar, a lo cual se le llama categoría. Ejemplos, el idioma, la marca, tipo de sangre. Se dividen en variables categóricas nominales. Son aquellas a las que no se les puede asignar un orden, es decir, que solo permiten clasificación en categoría. Ejemplo, la nacionalidad de una persona, el idioma, el género, los himnos nacionales. Aquí tenemos un ejemplo sobre las etnias de nuestro país, Ecuador. Aquí tenemos un ejemplo de la etnia Shuar, tenemos de un afroecuatoriano, tenemos de un Salasaca, tenemos de un representante de Santo Domingo de los Colorados, los Áchilas. Variables categóricas ordinales son aquellas que además de clasificar a los elementos en distintas categorías, les podemos asignar un orden o que podemos ordenar de acuerdo a cierta característica. Ejemplo, el color según la tonalidad, desde muy clara
al más oscuro, el grado de militar, el organigrama de una empresa, meses del año, etc. Aquí hemos recalcado un ejemplo que es que se aplica a la vida real. Cuando se nos presenta algo nuevo, siempre estamos pensando si lo haremos o no lo haremos. Aquí tenemos un claro ejemplo de las variables categóricas ordinales. Empezamos con que no lo haré, luego no puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿cómo puedo hacerlo? Intentaré de hacerlo, lo puedo hacer, lo haré y termino con el éxito. Lo hice.